como en la ocasión anterior, se los estuve compartiendo cuando hay sesiones, así como esta, siempre dejamos la grabación de la sesión. Les estuve compartiendo precisamente el enlace y también dentro del contenido del curso van a poder observarlo. Para aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad o que apenas están explorando el curso, siempre deben buscar esa opción que se llama contenido del curso, ya que allí van a poder observar, como el nombre lo indica, todos los contenidos que vamos a estar observando en este nivel. ¿Ok? Entonces, como les decía, siempre en sesiones en línea van a encontrar tanto los enlaces a las distintas sesiones como las grabaciones. Y aquí tenemos la de la sesión anterior. Y pues espero más tarde o a más tardar mañana tener ya la grabación de esa sesión que estamos teniendo y colocarla en el curso. Bien, para avanzar, recuerden, siempre vamos a ir a la opción de actividades de aprendizaje. Acá, haciéndoles un poquito de recordatorio, porque algunos me lo han preguntado, recuerden que la carpeta de la actividad de aprendizaje incluye una guía y la guía, entre otras cosas, les va a dar sugerencias acerca de cómo realizar tanto las lecciones que van realizando como las evidencias. ¿Ok? Eso a tener en cuenta porque aquí van a estar explicadas cómo se realizan y pues de esta manera va a ser más fácil para ustedes participar. ¿Ok? Bien, vamos avanzando entonces con lo que es el componente formativo que tenemos relacionado con esta segunda semana de aprendizaje. Este que vamos a ver hoy se llama A Shopping Day. Como siempre, recuerden que pueden observar los contenidos y practicar en las actividades didácticas que vemos en la sesión, porque lo que aparece dentro del componente formativo no afecta sus calificaciones, solamente es para que ustedes practiquen lo que van aprendiendo. En este caso vamos a tener 7 secciones a través de las cuales vamos a ir observando todos los contenidos de la semana. Vamos a iniciar con la parte de alimentos y cantidades. Luego vamos a mirar expresiones de precios, lo que es sustantivos contables y no contables. Mirar cómo hablar en plural en inglés. Vamos a tener vocabulario sobre expresiones de cantidad. Vamos a estar mirando las pronunciaciones de sonido s and s y observar expresiones que les pueden servir al momento de hablar al estar comprando productos. Bien. Avancemos en esta parte. Lo que es lo relacionado con alimentos y cantidades. Que obviamente sabemos que los productos, dependiendo el lugar, dependiendo las circunstancias, se pueden utilizar o servir en distintas cantidades. Algunas presentaciones dependen más de la forma, precisamente como se da en la región o lugar en el que estén, y en otras depende más de costumbres. Pero al momento de tomar medidas tenemos siempre ciertos estándares que se pueden aplicar. En el caso de lo que es comidas y bebidas, nunca hemos terminado de adaptarnos pues al sistema de medidas que tenemos normalmente para el resto de cosas, así que existen vocabularios muy precisos que se dan en distintas partes. Entonces podemos encontrar para medidas más pequeñas a teaspoon o a tablespoon. Lo que sería el teaspoon sería como la cucharita de té, aquella más pequeña que tenemos en la colección, y tablespoon sería la cuchara normal, la que ponemos siempre que servimos a la mesa. Tenemos a cup, que es una taza. Para el caso de nosotros en Colombia, usualmente, como en muchos países de América Latina, cuando hablamos de taza nos referimos normalmente a media libra o un cuarto de kilo, para poner la aproximación más cercana. Cuando en el caso de Estados Unidos se habla de taza, la medida puede representar un poco menos, la diferencia no es mucha, así que normalmente la sugerencia es mantener
como esa medida a manera de referencia cuando de pronto haya el olvido. Cosas como la libra, la tasa y demás no hacen parte del sistema métrico que usamos en Colombia, pero por tradición siempre se ha usado ese tipo de vocabulario, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Todavía para las recetas sigue siendo válido en prácticamente todas partes del mundo. A pinch, una pizca, un poquito. Hablando de medidas que no usamos mucho acá, ounces and grams. Cuando hablamos de onzas, de gramos y demás, los gramos sí son una medida estándar que tenemos nosotros, pero las onzas no hacen parte tampoco de nuestro sistema. En el caso de Colombia, lo que se ha hecho en esa parte es simplemente tener una aproximación de dividir la libra que mencionábamos ahorita en 16 partes iguales. Así que nuestras onzas son de 31 gramos, punto 25, pero en el caso de la onza que ustedes van a encontrar norteamericana o británica, si les llega a tocar en onzas, normalmente es de 28 gramos y un 28,35, acá mirando la cifra exacta. Las diferencias no suelen ser grandes en términos de pronto de recetas o cosas que vayamos a hacer en casa. De pronto aquellos que les toque manejar las escalas más grandes, sí, por favor, tener en cuenta esas diferencias. Tenemos kilogram cuando son cosas más grandes. Tenemos cloves. Normalmente cloves es para el ajo, que lo tomamos por dientes, como decimos acá. Tenemos a liter cuando hablamos de bebidas, a gallon también para bebidas más grandes. Normalmente un galón es aproximadamente entre 3,8 y 3,9 litros. No es una medida estándar de nosotros, pero en algunas cosas, algunas bebidas más grandes todavía podemos encontrar o esta referencia en al momento, pues, de obviamente manejar las bebidas. En Colombia creo que el caso más común es el que encontramos con la gasolina, que no es una comida, pero es también una unidad de medida que utilizamos en esos casos. La mayoría de países suele medir por litros el combustible, nosotros lo hacemos con galones. Nos quedó la costumbre allí. Tenemos a sack, un saco, cuando hablamos ya de medidas mucho más grandes. A unit, cuando tenemos que contarlas. Hay 5, hay 6 tomates, por ejemplo. Entonces decimos 6 units. Y también tenemos milliliters, cuando son medidas en bebidas que deben ser más pequeñas. Acá ya saben, para la pronunciación y su referencia en la entonación, pueden siempre escuchar haciendo clic en el iconito del parlante cada vez que les aparezca. Como siempre, como el vocabulario en cuanto a medidas, comidas es muy extenso y no lo vamos a tocar todo en la sesión, recuerden que hay recursos en línea que les pueden ayudar a buscar palabras muy similares o que les pueden ayudar. Dos recursos que se recomiendan siempre, Lingui. En Lingui ustedes pueden buscar frases o expresiones para mirar qué referencias hay en línea sobre sitios web que puedan estar usando expresiones similares y mirar qué referencia hay en otros idiomas, ya que como nos damos cuenta, no siempre podemos traducir literalmente. Por ejemplo, en este caso, hablábamos de un diente de ajo. No podemos utilizar la misma palabra que utilizamos para hablar de nuestros dientes que están en la boca, porque en inglés son dos palabras diferentes. Y bueno, se parecen un poquito, pero no es lo mismo. Entonces, en inglés, si decimos que un diente en la boca es tooth, pero un diente de ajo es clove. Entonces, para esa clase de cosas es bueno buscar en línea y mirar si en verdad estamos utilizando el vocabulario adecuadamente. La otra referencia es Word Reference, que también en una línea similar es un diccionario que no solamente traduce a inglés, sino a muchos idiomas. Y normalmente cuando ustedes hacen la búsqueda, o una de las ventajas que tiene este sitio web es que las respuestas que les da normalmente van a estar colocadas en contexto. Si busco, por ejemplo, diente, miren que me va a colocar, si se refiere a un diente de lo que tenemos en la boca, a tooth, si es una pieza de un utensilio, como cuando vienen precisamente maquinarias y demás, aquí les va a colocar las referencias. O, como les decía, si es un diente de ajo, entonces será a clove.
Además de eso, este sitio web tiene expresiones que van con la palabra que usted busca y tiene un foro parecido al que nosotros manejamos, donde las personas preguntan ciertas cosas que de pronto necesitan saber y muy probablemente si usted tiene una duda, alguien más ya la pudo haber preguntado, entonces uno puede mirar las respuestas que otros han recibido. Eso para complementar no solamente este nivel, sino que son recursos que sé que les pueden servir a medida que ustedes avancen en su aprendizaje. Muy bien, ya que hemos visto esta parte, vamos a seguir acá en los ejemplos. Ya que hemos visto precisamente las cantidades, podemos mirar una receta. Miren, aquí aparece, por ejemplo, para hacer cupcakes, a fourth of kilo of flour, o se puede decir half a pound, porque usamos media libra, es más común. 120 grams of butter, ya si son 120 gramos para especificar, en mantequilla. Normalmente las barras vienen 120, 125. Ahora hay unas de 100. Two fresh eggs, como son por unidades, simplemente colocamos el número. Dos huevos frescos, 125 milliliters of milk, y allí hablamos en mililitros, da la referencia de la leche. Puede venir en litros o podemos necesitar, como en este caso, una cantidad más pequeña. Usualmente el litro lo dividimos también en cuartos para esa parte, en tazas. Habla de una taza de leche, un vaso de leche. Y normalmente 125 es como medio vaso. 230 grams of sugar, 230 gramos de azúcar. A teaspoon of essence of vanilla. Ahí es solamente una cucharadita de esas pequeñas. Para aquellos que tienen juegos de cubiertos, sabrán que hay una cuchara normal y una un poco más pequeña para postres y una muy, muy, muy pequeñita que es la normalmente llaman cucharadita de té. Bien, y tenemos 2 teaspoons of yeast, 2 cucharaditas de levadura que se aplicarían para ese caso. Para su práctica, cuando lo estemos observando, van a tener acá un vocabulario de una pareja que está en el restaurante. Vamos a encontrar algunas expresiones que podemos utilizar. Vamos a ver algunas aquí así como más o menos de rapidez. Podemos encontrar el uso de can, así como en español, cuando uno puede hacer algo, pero a manera no de indicar la habilidad, sino de manera formal para pedir algo. Can I take your order? ¿Puedo tomar su orden? Podemos utilizar el verbo want cuando uno quiere algo. We want the grilled steak. Quieren la carne a la parrilla. Y en este caso ella dice, I also want the salad. Quiere ensalada. Podemos utilizar would like para decir qué le gustaría. What would you like to drink? ¿Qué le gustaría beber? También tenemos esa expresión. Podemos utilizar I'll have, que literalmente traduce voy a tener, que es una manera de decir que voy a pedir algo en específico. I'll have a glass of red wine. Va a pedir, en este caso, una copa de vino tinto. Bien, ahí tenemos la referencia y al final vamos a tener precisamente la traducción de las expresiones para que ustedes lo puedan ir observando ese vocabulario y lo vamos aplicando precisamente al final de esta sección, como pasa en muchas secciones que tenemos a lo largo de los componentes. Vamos a tener una actividad con una conversación similar a la que vemos allí y simplemente vamos a participar arrastrando las palabras y llevándolas hacia la sección que consideremos que corresponde en ese caso. Ok, observemos entonces algunos lugares, ya que hemos mirado precisamente las cantidades que podemos comprar, miremos lugares a los que podemos ir de compras, tanto en comidas como en general, cosas que puede haber en un centro comercial. Tenemos, por ejemplo, bakery, la panadería, que ya lo habíamos visto por allí anteriormente, bookstores, cuando hay librerías, library ya es diferente porque en ese caso se refiere a biblioteca, por si acaso. Candy store, si llega a haber una tienda de dulces o dulcería. A clothing store, si es de ropa. Hay department stores, que son tiendas por departamentos. Son aquellas en las que normalmente hay
distintas secciones o niveles. Normalmente tienen varios pisos y cada piso tiene una especialidad. Un piso es específicamente para ropa, el otro es para tecnología, el otro es para cosas del hogar y así sucesivamente. Tenemos drugstores, la farmacia. Puede haber una electronic store, una tienda de artículos electrónicos. Hoy en día, pues es más para celulares, computadores y demás. A furniture store, si es para una tienda de muebles. An ice cream shop, una heladería. A jewelry store, si es para comprar joyas o bisutería. Laundry o laundromat, para la lavandería. A lingerie store, que sería precisamente donde venden prendas de lencería. Podemos encontrar a mini market, un mini mercado, a supermarket si es el supermercado o solamente market si es el mercado como tal, para que tengan allí el vocabulario enseguida combinado. A music store si es donde venden artículos musicales, instrumentos y demás. A shoe store, la zapatería, la que vende normalmente los zapatos. Toy store, una juguetería. A movie theater o cinema, más para el lado norteamericano, para referirnos al cine. ¿Está? Bien, para su práctica aquí vamos a observar también el vocabulario, algunas cosas que podemos hacer y que van relacionadas con estos lugares. Si por ejemplo digo, Susan wants to buy a pair of sandals, si ella quiere comprar unas sandalias, ¿a dónde debe ir? Bueno, she goes to a shoe store. Ella va a ir precisamente a donde venden el calzado, a la zapatería. Así con cada una de ellas vamos a encontrar distintas opciones. Recuerden, ante la duda, tienen aquí el botón ver traducción para que les muestre precisamente la traducción de la expresión que estén viendo y que de esa manera tengan la referencia. Allí lo pueden practicar para que para cada uno de esos términos que hemos visto tengan una referencia que puedan usar. Bien, pasamos a la segunda sección, que es la relacionada con expresiones de precios. Cuando vayamos a preguntar por los precios de algo, podemos utilizar how much para decir cuánto, y vamos a preguntar cuánto es o cuánto cuesta precisamente el objeto. Si es uno solo, podemos preguntar how much is, o si son varios, how much are. Los dos van a tener el mismo significado. Pero si preguntamos how much is the shirt, cuánto cuesta la camisa, estamos preguntando por una sola. How much are the tickets? ¿Cuánto cuestan los tickets o las entradas, tiquetes, depende de cómo le queramos decir, o boletas, si viene al caso, para esa parte? Pero ya ahí es más de uno. Para los que no son no contables, siempre vamos a utilizar el singular is. How much is the sugar? How much is, por ejemplo, the rice, dependiendo el caso. Entonces vamos a utilizar el verbo to be en este caso también para las cantidades, para decir cuánto es, cuánto vale o cuesta. No lo común es, en este caso, el verbo to be. It is, a veces se puede utilizar it cost para hablar de lo que cuesta en ese caso. También puede ser una opción. Acá vamos a tener distintos ejemplos con artículos que podemos comprar en distintos lugares dentro del centro comercial. ¿Ok? Allí van a tener la referencia, how much is each of them, y el precio. How much is the t-shirt? Ah, the t-shirt is $18, por ejemplo. Allí queda la referencia. Ya ustedes saben, pueden utilizar dólares, euros, pesos, depende lo que ustedes consideren, está más cercano al vocabulario que desean utilizar. La palabra peso, ya saben, no tiene traducción porque a veces algunos la preguntan. Simplemente es el nombre de nuestra moneda y pues así se va a usar en ese caso. Bien, cuando llegamos a comprar a un centro comercial, a tiendas, siempre vamos a encontrar a clerk, un empleado, vendedor, que nos va a estar dando la atención.
Para este caso vamos a tener aquí, para el ejemplo y que ustedes puedan mirar el vocabulario, las referencias precisamente en conversación de las distintas opciones que tenemos. Como siempre, recuerden, pueden ir haciendo clic en las distintas frases para escuchar su pronunciación y que ustedes puedan tener la referencia al momento de decirlas. Pero básicamente podemos encontrar may I help you, pues sería puedo ayudarle. Podemos encontrar which one cuando el que tenemos varias opciones y nos quieren preguntar cuál de todas las opciones. En este caso le preguntan por el color, what color do you prefer? ¿Qué color prefiere? Y indica el rojo, the red one. Colocamos one normalmente cuando son varias opciones y queremos decir esta en particular que es roja o aquella que es azul. Entonces decimos the red one o the blue one, por ejemplo, en ese caso ya que es sobre colores. ¿Ok? It's on sale cuando quieran decir que está en oferta. It's only 55. Si el precio es bueno, podemos decir, oh, it's reasonable. Y se lo va a llevar porque dice, I'll take it. Se lo lleva. ¿Qué otras expresiones tenemos por acá? Mm, por ejemplo, what size, cuando hablamos de talla. What size do you like the red dress? ¿De qué talla le gustaría el vestido? Tenemos try on, en este caso, que es probarse o vestirse algo para ver cómo queda. How are you going to pay? ¿Cómo va a pagar? En este caso, con una credit card. Ahí nos queda la referencia precisamente sobre estos precios y para practicar vamos a tener nuevamente una actividad aquí al final en la cual vamos a tener una pequeña conversación sobre precios y debemos llevar en cada uno de los casos una de estas palabritas para completar las frases que aparecen allí. Pasamos entonces a la tercera sección que es sobre sustantivos contables y no contables. Este tema para algunos puede llegar a ser un poquito complicado, pero es más que nada una cuestión de la lógica que maneja cada idioma, ¿sí? Nosotros en español tenemos sustantivos contables y no contables, pero normalmente no hay como una diferenciación tan extendida o no se nos explica tanto como cuando lo vemos en inglés. Porque yo puedo decir, por ejemplo, en la ensalada me comí 2 tomates o 4 tomates. Puedo mirar la cantidad de unidades que tengo. Pero cuando, por ejemplo, voy a comer arroz, no puedo decir, no, anoche comí 5 arroces. Es difícil tener una medida que yo pueda contar de cuántos arroces me comí. Normalmente requeriría una referencia. Me comí una taza de arroz, un plato de arroz o medio plato o un peso, ¿no? Tomé 4 onzas de arroz. Entonces, es algo que requiere una medida o referencia porque no lo podemos contar por sí solo. Eso normalmente aplica mucho a los líquidos o a cosas que son muy pequeñas, hablando en el contexto de las comidas. Hay excepciones por cosas culturales y eso obviamente ya lo estaremos viendo allí en detalle. ¿Ok? Vamos a estar en esta parte mirando precisamente las expresiones con las que podemos indicar o preguntar las cantidades. Para este caso tenemos some y any que aparecen acá, con los cuales podemos indicar la referencia de cantidad. En el caso de some, que lo tenemos aquí, en algunos de estos ejemplos, ya lo habíamos visto anteriormente, some suele traducirse como algunos o algunas, también se puede utilizar como unos, unas, así que indica una cantidad que podemos referenciar. Um, Susie has some books at home.
Por ejemplo, tiene algunos libros en casa. Do you want some cookies? ¿Te gustarían algunas galletas? Pero si no tenemos, si queremos preguntar y no tenemos la cantidad, podemos preguntar, por ejemplo, do you have any pencils? ¿Tienes algunos lápices? Ante la duda. Some se puede utilizar en preguntas cuando es ofreciendo, no es una pregunta como tal de queramos mirar la cantidad. Oh, John doesn't have any hats, no tiene ningún sombrero. Entonces, any podría ser alguno o ninguno, dependiendo si es una pregunta o si es una frase negativa. ¿Ok? Ahí aparecen de todas maneras las traducciones para que tengan en cuenta a ese caso. Vamos a encontrar a and and, como lo habíamos dicho la vez pasada, para decir uno o una. La diferencia entre a y and es simplemente que utilizaremos and cuando siga un sonido de vocal. Si es un águila, an eagle. Suena muy raro en inglés decir a eagle. Entonces, por cuestiones de sonido, lo cambiamos. Como les dije la vez pasada, eso también lo hacemos en español con algunas palabras. Por eso es que dicen el agua y no la agua, a pesar de que es femenino. Solo por comentar un ejemplo. A veces podemos encontrar que las cantidades pueden ser no tan precisas. Podemos utilizar a few cuando algo es poco. Oh, Charles has a few dollars. Tiene algunos dólares, unos cuantos por allí. Mary has many things to do. Tiene muchas cosas por hacer. No tenemos una cantidad, pero podemos hacer una aproximación. Cuando son contables, pues allí podemos colocarlos en singulares, en plurales, dependiendo de la referencia. Las cosas que son no contables normalmente van en singular, así como el ejemplo que les ponía ahorita del arroz, sea que digamos una taza, media taza, una libra, 4 onzas, siempre va a ser arroz. Nunca decimos comí 3 tazas de arroces, no, simplemente son en singular. Pero los contables, como en este caso, van a ser o singulares o plurales dependiendo de las cantidades, igual que en español. Esta casa es cómoda, pero las casas son cómodas. Podemos hacer el cambio allí en esa ocasión. Cuando el nombre va en plural, lo podemos utilizar solo. Carol likes apples. A Carol le gustan las manzanas. Si le gustan todas las manzanas en general, lo diremos así como está allí la frase, Carol likes apples. Si digo Carol likes the apples, las manzanas, cuando utilizo el de en inglés, el de, como vimos la sesión pasada, es específico. Significa que se refiere a algunas manzanas específicamente que yo estoy viendo o de las que ya nombré. ¿Sí? Ah, mira ese tipo de manzanas. Oh, Carol likes the apples. Le gustan esas manzanas. ¿Ok? Pero cuando es el plural en general, para hablar de todos, 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 todos en general, se usa sin el de. Por ejemplo, oh, diamonds are her favorites. ¿A ella le gustan o son sus favoritos? Entonces, si los diamantes son sus favoritos, todos en general, cualquier diamante que le regalen, simplemente lo colocamos así, en plural. Diamonds are her favorites. Cuando es en singular, podemos colocar un artículo o un posesivo. Oh, where is my pencil? ¿Dónde está mi lápiz? O podemos preguntar, oh, James wants this pen, para decir este bolígrafo en particular. Con los no contables, pues como les decía, no tienen una forma plural como tal, pero sí podemos mirar precisamente que el verbo, y hay que tenerlo en cuenta, en presente simple, va a ir en singular. Por ejemplo, oh, this news is very sad. Estas noticias o esta noticia es muy triste. En inglés, noticia es no contable. Es difícil contabilizar las buenas nuevas por alguna razón. Las cosas que son más de ideas o conceptos en inglés suelen ser no contables. Pero si decimos el aire, the air looks very polluted. No hay manera de diferenciar distintos tipos de aire. Normalmente el aire es solamente el aire, es uno solo. Podemos utilizar any y some, como decíamos, con cosas que no se pueden contar.
Y podemos utilizar little y much para decir poco y bastante, porque no podemos tampoco contar si hay poquitos, muchos. Así que simplemente utilizamos a little. Oh, Peter has a little money. Tiene poco dinero. Normalmente no decimos tengo 2 dineros o 3 dineros. Puedo utilizar una moneda, sí, tengo 1,000 pesos, pero con dinero como tal no podemos decir tengo 5 dineros y medio, por ejemplo. Bien, entonces utilizamos a little o podemos utilizar much cuando es bastante, mucho, en cierta cantidad. Bien, obviamente como no los podemos contar, no podemos utilizar a y am porque no podemos decir uno o una. No se pueden utilizar los números porque no se pueden contar. Entonces utilizamos una medida, a lot of, si es mucha, a little, como ya vimos cuando era poco, a piece of, para una parte de o una sola de tantas. Así que tengan en cuenta este tipo de expresiones cuando estemos viendo esa parte de la temática. En estos casos normalmente hay que tener cuidado porque, por ejemplo, algunas palabras que nosotros tomamos como contables en inglés son no contables, como en el caso de noticias. Podemos decir cuando hubo una noticia de algo, decimos normalmente a piece of news, si es como en el noticiero nos dan una noticia, o some news, ¿sí? Lo cual traduciría como una noticia. Lo mismo cuando es, por ejemplo, un consejo. En inglés decimos, would you like some advice? ¿Te gustaría un consejo? En inglés es una idea o concepto, por lo tanto es algo no contable. ¿Ok? Nosotros tomamos consejo como la frase o sí, la unidad que nos indica esa parte, pero en inglés no se utiliza de esa forma. ¿Ok? Tratando como de buscar ejemplos en el vocabulario que ustedes ya manejan, pero tengan en cuenta esa parte. Para la parte de comidas, mire que no lo he explicado tanto porque en realidad no es tan complicado. De pronto, tener en cuenta que, por ejemplo, que en Colombia en algunas partes decimos, dame un agua para referirse a una botella o una bolsa de agua. En inglés habría que decir una qué, una botella o una bolsa. ¿Sí? Porque uno no dice tampoco en español, me tomé 4 aguas. Tampoco es la costumbre que tenemos en ese caso. Entonces, hay que tener en cuenta allí esa diferenciación con respecto al vocabulario en inglés. Muy bien, avanzamos entonces, ya que hemos llegado aquí hasta esta parte y vamos a mirar la siguiente sección que es sobre sustantivos regulares e irregulares. No se asusten en este caso porque el inglés no es tampoco tan complicado en esta parte. Se los digo por experiencia, en mi caso, creo que se los compartí la sesión pasada, pues bueno, he tenido la oportunidad de practicar en varios idiomas, es una de las cosas que me gusta hacer, y pues sé que los idiomas más cercanos al inglés suelen ser muy irregulares en esa parte. El idioma inglés normalmente hace el plural de la misma forma que lo hacemos nosotros, simplemente colocamos una S al final de las palabras. Pero, como verán, por ejemplo, en el caso de flor, no podemos decir dos flores, sino que agregamos una E para que suene mejor. Dos flores, por ejemplo, en ese caso. ¿Ok? Los idiomas tienen eso. A veces las cosas no suenan tan bonitas y rompemos las reglas simplemente porque no suena bonito. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las palabras en inglés normalmente agregan la S y con eso hacen el plural. ¿Sí? Sin embargo, en algunos casos nos vamos a encontrar, aparte de los ejemplos que ya vimos allí, algunos que son un poquito irregulares. Así como en español, a veces en vez de solo colocar la S, colocamos ES con ciertas terminaciones que simplemente no suenan bien solo pegando un sonido de S al lado. Ya vimos que en español se hace, así que sé que es algo que va a ser conocido. Solo observemos y si nos damos cuenta, la mayoría de sonidos que llevan estas palabras son muy similares al de la S y por lo tanto no suenan muy bien juntos. Por ejemplo, lunch, ch, eso es que no S, sería lunchus, ¿no? Entonces, lunches, yes, agrega E ahí en ese, y esa
pequeña E hace el mismo efecto de lo que vimos en español. Mejora precisamente ese sonido. Dress termina en S solamente, no le puedo agregar solo una S más para que queden tres seguidas, sería muy raro. Watch, lo mismo, ch y is, está muy cercano. Box también termina en x. La X sabemos que es igual que la S, solamente tenemos adelante un sonido k y luego s, box. Entonces queda una S que iría con otra S, no combina. Brush, lo mismo, sonido sh. Quiz, mucho menos. Si nos damos cuenta, es por ese motivo que colocaremos la terminación ES. Quedaría la excepción, la vocal OU, porque solo con la S sería tomatoes. Y en inglés, ya ustedes saben, las vocales se pronuncian un poquito diferente al español. Para mantener esa pronunciación OU de tomato, entonces colocan la ES. Sería la única que de pronto por sonido así directamente no la vamos a captar. Con Y, ya esto lo vimos con los verbos, suele cambiar a I latina cuando va al plural, normalmente cuando es consonante e Y. Tenemos algunas palabras que se dan un poquito allí la dificultad. Eso también pasa en español. Decimos una crisis, decimos varias crisis. No lo cambiamos de hecho. Entonces, pasa a veces con ciertas palabras, las que terminan en cis, así como crisis, bueno, en inglés crisis, basis, oasis, que suelen cambiar cis para en plural ses. Son poquitas, creo que aparte de esas cuatro que están allí, muy poco hay y de hecho de esas cuatro creo que solamente basis, que es la base cuando nos basamos en algo, o crisis, son las únicas como que llegaríamos a utilizar. Eh, Algo que sí tiene el inglés, ya ustedes saben que el sonido V de la B pequeña es diferente al sonido B. Entonces, normalmente cuando terminan en if, tienen algunas palabras que suelen cambiar, quitan la F y terminan en vez cuando van en plural. No todas, pero sí la mayoría. Esto no hay que aprendérselo todo de un solo, no se preocupen. Es cuestión de costumbres más que nada. Y aquí, como decíamos, con la O, así como tomato, palabras como echo, hero, zero, van a agregar la ES. Ahora bien, ciertas palabras en inglés, y aquí ya entramos a lo que es más específico del idioma, van a tener un plural que es irregular. No son muchas, de las palabras comunes puede haber máximo unas 20, diría yo, del vocabulario que vemos en los distintos niveles, no más de eso, sinceramente, que suelen tener ciertas diferencias. Estas están relacionadas, por ejemplo, con animales que no cambian en plural. La mayoría de estas palabras lo tienen debido a que son palabras importadas, por así decirlo, que no tienen su origen directamente en el inglés y que en el idioma del que procedían, pues no cambian mucho en plural. En el caso de fish, a veces van a encontrar fishes, pero es cuando se quiere referir a varias clases o especies, tipos de peces. Pero normalmente si es varios peces del mismo, distintos tipos, suele ser igual. Ahora bien, aquí vamos a encontrar lo que ustedes van a ver en esta diapositiva en particular, es prácticamente todos los irregulares que nos podemos encontrar en el caso. Man and woman, hombre y mujer, normalmente men and women, hombres y mujeres, cambia, agrega de la A a la E. Eh, Algunos son parecidos entre sí, que vamos a ir observando, por ejemplo, foot y feet, el pie y los pies. Mientras que tooth y teeth, el diente y los dientes. ¿Ok? El de mouse es mice, el ratón y los ratones, lo mismo que el de louse es lice, los piojos. ¿Ok? En el caso de dado, a die y el plural es dice. Normalmente lo vemos en plural, casi nunca lo vemos en singular. ¿Ok? Y los dos que son sobre personas hay que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de una persona decimos one person, pero si dicen cuatro personas,
En inglés se debe decir 4 people. Existe la palabra persons para hablar de personas, pero más que nada se la van a encontrar en escrita, en documentos legales y cosas así. No es una palabra de común uso, ¿ok? Y child, que algunos me ponen la duda, niños, el plural es children, ¿ok? No coloquen children's, porque ya children de por sí es el plural de child, ¿ok? Guárdense esta cuando lo estén leyendo, porque lo que aparece aquí son básicamente todos los irregulares que ustedes se van a encontrar y afuera de eso es muy raro que vayan a aparecerle otros. Bien, continuemos por acá. Vamos a tener la parte de expresiones de cantidad, ya que hemos ido avanzando sobre esta parte. En este caso vamos a tener la expresión, ya decíamos much, recuerden, podemos utilizar how much para preguntar cuánto hay de cierta cantidad. How much money does he have? ¿Cuánto dinero tiene? Y much por sí solo indica mucho. Oh, Nelly doesn't have much time left. No le queda mucho tiempo. Podemos utilizar many para preguntar cuántos o para decir muchos cuando son cosas que sí podemos contar. How many dogs do you have? ¿Cuántos perros tiene? No podemos preguntar how much dogs porque normalmente los perros se pueden contar. Oh, they have many apples in the basket. Tienen muchas manzanas en la cesta. No podemos decir they have much apples porque sería muy raro, a menos que sea que ya es manzanita picada como para una ensalada o ya está hecha jugo. Entonces, how much apple juice? ¿Cuánto jugo de manzana? O how much apple salad? ¿Cuánta ensalada de manzana? Ya es diferente. Sí, cuando usted corta varias manzanas en trozos, ya no puede contar por más que lo intente cuántos trozos o cuántas manzanas se usaron, a menos que tenga la memoria. Ah, how many apples did you use for the salad? ¿Cuántas manzanas usaste para la ensalada? Pero ya eso queda en la memoria simplemente. A lot of, como dijimos, puede ser tanto contables como incontables, y aquí haciendo un poquito de repaso para indicar precisamente cuando hay muchos de algo. A little, cuando es, en este caso, no contable, o little, si viene esa parte. ¿Ok? Normalmente suele ser algo que contabilizamos de a poquito. Too much traduce directamente demasiado. Ahí sí es un caso. Oh, that is too much water for you. Eso es demasiada agua para ti. Y too many, cuando hay demasiados, y hablando en plural, lo que podemos contar. Oh, she has too many friends on WhatsApp. Puede ser. Algunas personas tienen que llegar a archivar ciertas conversaciones porque son muchas. Puede pasar. Entonces, a tener en cuenta esa expresión de cómo la utilizamos allí en esa parte. Muy bien, para esta sección, ya así será cuando ustedes lo estén practicando directamente, es la parte de la pronunciación de estos sonidos que acabamos de ver en plural. Espero que estén muy atentos para ciertas terminaciones porque vamos a encontrar ciertos sonidos de terminación al hablar de es y is. Algunos los vimos cuando estábamos viendo en la sesión pasada, pero los expliqué creo que por encimita nomás. Hay sonido es cuando es suave, hay z cuando es más fuerte y hay is también en ese caso. Entonces, traten de estar muy atentos a la práctica. Esta clase de videos les puede servir cuando ustedes tienen que pronunciar y quieren hacerlo más cercano a la lógica que tiene el inglés. Allí tenemos en pantalla los tres tipos de sonido que les decía. Tenemos suave, así como en cat, cats. Simplemente es sister, sisters. La presencia de la R, su sonido más fuerte, hace que no podamos utilizar s, sino que suena z, sisters. ¿Ok? Y en este caso con la ES es muy común que suene is, como glasses. Ahorita lo hacíamos, ¿recuerdan cuando les decía que cambiamos esa terminación para que haya un sonido de por medio en esa parte? Obviamente, observen el video, practiquen. No a todo el mundo le sale a la primera.
Son sonidos que aunque se parezcan a lo que tenemos en español, no siempre suenan igual. Entonces, tampoco se vayan a complicar si no les queda exactamente igual, pero sí es bueno que los identifiquen porque en la medida que ustedes aprendan a reconocer esos sonidos, les va a ser más fácil comprender cuando les hablen de cosas en plural. ¿Ok? Por ahora pasamos acá a esta séptima sección que es sobre expresiones contables al momento de hablar de productos. Puedo decir it's cheap cuando algo es barato. Puedo decir it's economical también es otra manera de decirlo. Si quieren tener por allí el vocabulario. It's affordable cuando algo es asequible, es decir, tiene un precio que está al alcance suyo. It's reasonable cuando el precio es razonable o it's expensive cuando es caro definitivamente. ¿Ok? Acá hacemos un poquito de recordatorio de lo que ya habíamos visto. Podemos preguntar how much para preguntar por la cantidad. Ah, how much are the bananas? ¿Cómo están las bananas? Oh, the bananas are $25. Oh, that's very expensive. Algunos dirían, oye, ¿verdad? $25 la banana. Caramba, qué cosa tan difícil, ¿verdad? Pero sí, a veces puede pasar en algunos lugares. Ah, ¿qué les puedo decir? En países como Estados Unidos o Canadá, es muy fácil que al cambio, por ejemplo, un kilo de bananos pueda costar 10 hasta 15.000 pesos, dependiendo del tipo y la medida. Los plátanos son incluso más caros, nos venden por unidades. Tengo algunas amistades, estudiantes y demás que están viviendo en el exterior y uno toma siempre como ciertas referencias. Son productos tropicales y cuando llegan a otros países pueden ser muchos y si compran pues un paquete más o menos grande sí puede costar fácilmente varios dólares. Aquí pues es económico, uno por unos centavitos de dólar al cambio consigue varias unidades. Son referencias que hay en distintos países. A veces pasa sencillamente. Tienen por distintos precios. No sé si para llegar como hasta $25 como el ejemplo. Habría que tener bastantes bananas, pero sí, es mucho más fácil cargar en la mano $25 de banana en Estados Unidos que el equivalente que serían unos 100.000 pesos de banano en Colombia sería una cantidad que simplemente nos quedaría muy difícil cargar. Son productos que aquí son muy económicos. Esa es una de las ventajas que tiene Colombia por su ubicación. How much is the chicken? Pasando con otros ejemplos. ¿Cuánto cuesta el pollo? Oh, the kilogram of chicken is only $5. Puede ser. Ya está preparado. So, it's only, solamente. Significa que está a un buen precio, o por lo menos eso quieren decir. Nos pueden decir, the strawberries are on sale. Están en oferta o descuento, como queramos decir. Oh, that's affordable for me. Eso es asequible, puedo pagarlo. Okay. Oh, that's very cheap. Oh, the apples are $1 each one. Ay, está muy barato. Oh, how much is the pineapple? The pineapple is $18. Bueno, ahí exageraron, pero la idea es para poder decir that's expensive. Eso es caro. También puede pasar en algunos momentos. Entonces, con estas expresiones sí las podemos tener en cuenta porque nos pueden servir precisamente para indicar esas distintas cantidades que tenemos allí. ¿Ok? Para que lo tengan pues muy presente al momento de participar en el caso, bueno, de las actividades que vayamos a tener. ¿Ok? Muy bien, vamos un momentico a mirar desde acá para que tengamos presente adicional a las actividades que ya vimos. Al final de este componente formativo tenemos una sección didáctica. Vamos a encontrar varias actividades. Vamos a mirarlas así por encimita. La primera dice Buying at the Mall, que en este caso nos va a permitir relacionar
tiendas en el centro comercial. Vamos simplemente a mirar los lugares y vamos a relacionar cada uno de los artículos que están arriba, donde los podríamos comprar. Y al final le dan en verificar cuando ya hayan terminado. Tenemos este que se llama Asking for Prices, ya que vimos expresiones para preguntar cuánto cuestan las cosas. Acá lo vamos a poder practicar. Miremos la imagen como referencia y vamos a decir al responder si la afirmación que aparece aquí es verdadera, if it's true, o false, si es falsa. Tenemos esta que dice, do you want some cookies? Ya que hemos practicado contables y no contables, vamos a tener la posibilidad de practicar esta temática aquí. Podemos completar las frases escribiendo algún contable o no contable que consideremos que puede ir en cada una de las frases y luego al final verificamos las respuestas. Y para la parte de los sustantivos, como para darle un poquito de repaso a aquellos sustantivos que pueden ser irregulares, vamos a tener también una actividad en la que ustedes pueden escribir el plural de cada uno de ellos. Recuerden aquellas terminaciones que estuvimos viendo y traten de ver cuántas pueden hacer. Les recuerdo que estas actividades didácticas, como nos referimos, no van a afectar su nota en el curso, así que siéntanse en la libertad de tratar las actividades con toda calma y simplemente les sirve para mirar cómo van avanzando ustedes en su conocimiento. Lo que sí debemos tener en cuenta, una vez ya hemos estudiado y repasado y tenemos claro ya el segundo componente formativo, y obvio, confío en que ya hayan estudiado el primero, podemos hacer la segunda evidencia. Recuerden que aquí donde dice actividad de aprendizaje 1, van a encontrar las 4 evidencias que vamos a estar realizando durante el curso. Estas 4, les recuerdo, son la parte calificable de nuestro curso. Entonces, para este caso, ya pasamos por la evidencia test, que la tuvimos la semana pasada, y para esta segunda vamos a tener el foro que se llama Let's Go Shopping. ¿Ok? Básicamente como aparece en la guía de aprendizaje para que ustedes puedan tener la referencia. En Let's Go Shopping vamos a ir de compras para hacer una receta. ¿Ok? Para referencia y que ustedes sepan lo que pueden decir en esa presentación, aquí tienen unas preguntas que les van a guiar a cómo hacer. Van a hacer un breve texto en este caso, en el cual nos vamos a tener la consulta, podemos pensar qué ingredientes necesitamos para preparar esa comida. Obviamente también decir cómo se llama, dónde puede comprar los ingredientes, si va a un supermercado, al mercado, una tienda. Y cómo le podríamos preguntar al vendedor por alguno de esos productos. Do you have carrots? How much is the rice? Por ejemplo, algunas cosas que podamos mirar y cómo estarían realizando el pago. No todo es en efectivo hoy en día. Simplemente tratar de hacer un pequeño texto donde podamos referir precisamente lo que deseamos hacer. Pueden colocar los ingredientes, composición. Si ustedes conocen además el vocabulario sobre cómo prepararlo, por supuesto, no hay problema. Recuerden que aquellas cosas que ustedes intenten practicar, yo estaré dándoles las recomendaciones al caso. No los voy a castigar por algo que de pronto ustedes intenten utilizar que esté un poquito más allá de lo que estamos viendo en el tema, sino por el contrario, les dejo el consejo y me alegra mucho cuando intentan precisamente utilizar algunas cositas más aparte de lo que vamos aprendiendo en este caso. Entonces, para la participación lo pueden hacer desde el enlace que aparece aquí de ver foro. También pueden utilizar aquí en la parte del menú de herramientas, yendo a foros directamente y allí les va a aparecer el foro Let's Go Shopping. ¿Ok? Al ingresar al foro, simplemente van a colocar su participación, le dan clic en responder. También, si lo desean, pueden dejar comentarios en las participaciones de sus compañeros, así como en algunos casos, ya en otras participaciones, hay respuestas de los demás compañeros que hacen preguntas sobre las distintas participaciones. Ya en esa parte estaremos
en la próxima semana teniendo la siguiente sesión para mirar el tercer componente formativo y también voy a estar dejándoles algunas recomendaciones sobre lo que es el cierre de curso. Una vez más, para estar presentes, recuerden que ya una vez esté lista la grabación, dentro del contenido del curso, en sesiones en línea van a encontrar la carpeta donde va a estar esta grabación. Trataré de estar pendiente de enviárselas también por el correo o en los anuncios. Así que estén muy atentos a esas novedades y también les pueden comentar a aquellos compañeros que de pronto quieran observar la sesión nuevamente o que no han podido ingresar.